Que estamos con el señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad y a todos los oyentes. Señor presidente, no solamente usted porque está ejerciendo su legítimo derecho a la defensa, sino el país entero tiene derecho a saber por qué lo están acusando a usted en la Corte Suprema de Justicia. Ese es un enredo que no hemos podido entender. Finalmente, ¿de qué lo acusan en un proceso por el cual usted está llamado a indagatoria, pero nunca dicen cuándo? Señor presidente, ¿qué es lo que pasa? Doctor Fernando, el tema es largo y como usted hace un programa de opinión donde se puede ser detallado en los temas, permítame decirle lo siguiente. Manipularon unos testigos para acusarme que en la finca Guacharaca, donde asesinaron a mi padre en 1983, la destruyó fue la FARC. Después, cuando yo era gobernador de Antioquia, la destruyó el ELN. Asesinaron al único trabajador que no se fue porque el ELN dio orden de que tenían que abandonar la finca. Destruyeron una casa de la época, una casa de siglo y medio, que era una estación del ferrocarril donde muchas veces paró Tomás Carrasquilla. Y mi familia tuvo que vender eso. Y entonces, siendo yo, era la época en que yo estaba de gobernador, y entonces allá intervenía, me ayudaba la Brigada de Puerto Berrío, la división del Ejército de Bucaramanga, la Policía de Antioquia, la Policía del Magdalena Medio. Bueno, entonces manipularon unos testigos para decir que allá había paramilitarismo. Desde 2012, nosotros empezamos a desmontar esos testimonios. Y mis abogados denunciaron al manipulador, que además está probado que le pagaron a la familia de uno de esos testigos. Y entonces dijeron en la corte que no, que eso era un pago humanitario. ¿Cómo le parece? ¿Qué tal que yo lo hubiera hecho? En el Un pago, 2014, perdóneme presidente, pago humanitario a un testigo en un proceso. ¿cómo le parece? A la familia del testigo, una ONG cercana a este señor Cepeda, que ha manipulado testigos. ¿Cómo le parece, doctor Fernando? Bueno, Y está aprobado las sumas, todo. Nosotros denunciamos eso penalmente. Y inclusive, un testigo del caso del doctor Luis Alfredo Ramos dijo que a él le habían ofrecido beneficios no solamente para acusar al doctor Luis Alfredo, sino para acusar a mi hermano y a mí. Por todo eso, nosotros denunciamos, doctor Fernando, 2012. En 2014, cuando llegamos al Senado, Juan Manuel Santos, que era presidente, y este senador el senador Cepeda se propone hacerme un debate infame contra mi honor. El presidente del Senado de la época me dijo, ay, tuvimos que aceptar ese debate porque nos obligó el presidente de la República. ¿Cómo le parece? la independencia de los poderes en plena Pero marcha. me lo dijo y un hombre cercano a mí, relativo amigo, que me conoce. Enseguida llegó a mi casa un abogado, me pidió cita, llegó allá y me dijo, yo soy fulano de tal, soy Wilcer Molina, mi familia lo quiere mucho a usted, yo soy penalista y he conocido unos presos en la cárcel que dicen que el señor Cepeda les ofreció beneficios para que lo acusaran a usted. Yo no hablé con esos presos, simplemente mandemos unos investigadores serios, competentes, registrados, que tengan tarjeta de investigadores judiciales. En efecto, tomaron las declaraciones. Las llevé a la corte, doctor Fernández. Las llevé a la corte. Eso es en el 2014. En el proceso electoral del 2017, del 2018, o sea, 4 años después, la corte dice que el señor Cepeda nada tiene que ver,
le dan un inhibitorio y me abren una investigación a mí. ¿Cómo le parece? A mí me dice, ¿qué le va a decir a la Corte? ¿Qué más voy a decir que esto? Que es la verdad, que por eso lo he venido enfrentando en toda parte. Pedí una versión libre. Esa la pedí en el 2018, no me la concedieron. Y después, por allá en julio, hace más de un año, me llama una señora secretaria de la Corte y me dice, es que le quiero decir que aceptaron concederle en el proceso que venía versión libre, la que no se ha practicado, pero le abrieron un proceso nuevo por manipulación y soborno de testigos y lo citan a indagatoria. ¿Cuándo me entero yo de ese proceso que me cita a indagatoria? En esa llamada, el día que me lo notifica una señora secretaria de la Corte, doctor Fernando. ¿Cómo le parece? Entonces, nos ponemos a ver el tema, vea. Hay temas como estos, son todos de este tenor. Yo no conozco al señor Tuso Sierra. Como le he dicho al país, yo no fui amigo de paramilitares, no conversé con ellos, no tengo llamadas telefónicas, no tengo reuniones, no tengo razones que nos hubiéramos cruzado. Conocí a Salvatore Mancuso antes de que fuera paramilitar, hablé con él, si lo saludé 2 veces, no lo saludé 3, por mi vinculación a Montería y porque él era una persona muy conocida de una familia muy conocida. Pude ser amigo de él, por casualidad, y por casualidad no lo fui. Eso es toda mi vinculación con el paramilitarismo. Y se lo vengo diciendo al país con verdad absoluta desde el año 2001, en plena campaña para mi primera elección presidencial. El señor Juan Carlos, entonces me aborda un diputado de la Asamblea de Antioquia, un hombre buena persona, Roque Arismendi, y me dice, oiga, tengo unos allegados, soy amigo de unos allegados de Juan Carlos el Tuso Sierra en Miami, y él dice que le fueron a ofrecer beneficios para que lo acusaran a usted. Menciona a Cepeda y a otras 2 personas. Y dije yo, ¿y él está libre? Me dijo, él está libre, al parecer hizo un acuerdo con los Estados Unidos. Entonces, eso se lo comunicamos a la Corte, doctor Fernando. Tan pronto me lo dijeron. Y la Corte es la hora que no le ha recibido una declaración. ¿Cómo le parece? Entonces, el señor Salvatore Mancuso ha mandado a la Corte, y eso lo sacó la W, diciendo que a él también lo visitaron y que quiere dar una declaración sobre esa visita. Es la hora que no ha dado esa declaración, no se la ha tomado la Corte. La Corte nunca nos sí, me iba a preguntar algo. Sí, presidente. No, pero termine usted, que tengo una pregunta que hacerle para que le hagamos claridad a nuestros oyentes. Siga usted, Y presidente. entonces, la Corte, la sala que integraban el doctor Barceló, el doctor Hernández, nunca le recibió la declaración. Entonces, vienen las interceptaciones. Todo esto es un proceso del que yo no sabía, doctor Fernández. No evaluaron pruebas, no me oyeron, no me permitieron una versión libre. De una vez, Álvaro Uribe citaba indagatoria. Y después se dan cuenta los abogados que hay contra mí más de 21,000 interceptaciones entre llamadas y mensajes de campaña. He tenido un grupo de investigadores muy serios y han encontrado lo siguiente. No hay una palabra mía que viole la ley. Y no solamente hay audios alterados, sino audios transcritos parcialmente. Por ejemplo, en una conversación con el abogado Diego Cadena, lo transcriben solamente en la parte inicial cuando él me está contando de algo de esos testigos, y no transcriben todo el audio, que por fortuna lo tenemos, donde yo digo, a él y yo decimos que todo tiene que ser de acuerdo con la ley, que lo único que hay que pedirles es que digan la verdad. Ese testigo, Juan Guillermo Monsalvo, que está condenado a 40 años
no por paramilitarismo, por asesinato, por secuestro, y a quien yo creo no conocer, porque mire, doctor Fernando, mire esta fecha. En el año 1979 yo salí de esa región del nordeste de Antioquia. ¿Cuántos años? Muchos años. En compañía de mi padre era yo propietario de una empresa panelera muy importante. Estaba jovencito yo no he hecho sino trabajar en la vida. Y ahora hubo una infiltración de la guerrilla a un sindicato de trabajadores agropecuarios. ¿Sabe? Yo, aburrido de lidiar eso, tomé la decisión de entregarle eso a los trabajadores. Y evaluaron la finca, 20 millones, las prestaciones 6, y le dije, ahí les queda. Prácticamente, desde que esa operación se hizo, si yo volví a la región, volví muy poquitas veces. Desde 1983, cuando en Guacharaca, que es vecina, asesinaron a mi padre, yo no voy a la finca. ¿Cómo le parece? Que además la tuvo que vender mi familia, siendo yo gobernador por ahí. Yo empecé la gobernación en el 95, creo que la venta es en el 96. Y ese testigo Monsalve, a través de unas personas, una de ellas Vicky Jaramillo, y por interpuesta persona, me llega a mí esta razón, que él se quiere retractar. Entonces que ellos hablen con el abogado, y el abogado fue, Dios, mira, aquí lo que necesita es que usted diga la verdad. Y ese Monsalve lo llamaba y lo grababa, y en una conversación lo grabó allá con un reloj. Se ve la manipulación. No hay una sola palabra de mi abogado que se pueda decir que está sobornando a Monsalve. Ayer me decían en Blue Radio, pero es que Monsalve pidió que lo ayudaran a entrar a la JEP. Primero, no aparece en los audios. Segundo, me decía ayer el doctor Diego Cadena, él habló de eso, no le contesté palabra. Entonces a mí lo que me cuenta el doctor Diego Cadena, y esto está en los audios, que él pide seguridad. Entonces, ¿qué digo yo? Está en los audios. Hombre, yo no le puedo dar seguridad que la pida públicamente, y a la Corte Suprema de Justicia que pida esa seguridad. Imagínense que ha sido este burdo montaje, ha tenido tanto alcance, que el doctor Jaime Lombana, que también es abogado mío, no en ese caso, pero me está ayudando, tuvo que ir a la cárcel a hablar con un cliente con quien él tenía alguna relación familiar indirecta. Y entonces, ese día estaba mi abogado, el otro abogado, Diego Cadena, y coincidieron y vincularon. ¿Quién armó eso? Cuando el doctor Jaime Lombana no estaba al tanto del tema, ya tuvieron que desvincular al doctor Jaime Lombana del proceso, porque también lo habían vinculado al proceso que por manipulación de testigos. ¿Cómo le parece? Entonces, un testigo me manda a decir que él quiere rectificar, va a un abogado, no le ofrecen nada, no hay beneficio, simplemente se le pide en mi nombre que diga la verdad. Entonces, que yo estoy manipulando testigos. Ahora, yo dije claramente, yo estoy con una determinación de honor, una determinación de energía de vida, de razón de vida, que es quitarme la infamia de encima, porque yo he sido absolutamente honesto en mi vida privada y en mi vida pública. Vinculan a Álvaro Hernán Prada, ¡qué injusticia! Llega un señor que le dicen Caliche y buscó a varias personas allegadas a mí. No le prestaron atención, creo que a Ernesto Macías, creo que a Paloma Valencia. Y como no le prestaban atención, llegó donde Álvaro Hernán Prada a decirle que él conocía a un preso que me había acusado, pero que era mentira, que quería retractarse. Álvaro Hernán, por solidaridad conmigo, le presta atención, me llama, ahí están los audios, y le digo yo, pues que diga la verdad Álvaro Hernán. Meten a Álvaro Hernán en el tema de que estaba manipulando testigos y lo llaman también a indagatoria. Grosso modo, doctor Fernando, aquí tiene una síntesis. ¿Por qué le doy la cara yo? Y yo no tengo explicaciones que dar, ni decir, no, yo sí me reuní, pero tal cosa, no, que fue que me equivoqué, que tal cosa, no. Yo he procedido con toda claridad. No hay una palabra mía que viole la ley, quitándome encima esta infamia. Porque como no lo combaten a uno con las ideas políticas, lo combaten es
con infamia, doctor Fernando. En la tarea estamos. En la tarea estamos, eso lo conocemos bien. Presidente, hagamos esta precisión para nuestros oyentes. Usted nos habla de dos procesos. Uno en el que usted pide ser oído en versión libre y no se la reciben. Y otro en lo que usted ha llamado a indagatoria, que me imagino es este largo proceso de supuesta manipulación de testigos. Volvamos con este segundo. Este segundo es donde la Corte se equivoca y quiere interceptar el teléfono de un señor del departamento del Chocó y por equivocación, entre los 60 millones de teléfonos que hay en Colombia, cae el teléfono suyo y lo graban a usted, y esa grabación es la que es tenida como prueba. ¿Es en ese proceso segundo? Sí, señor, es en ese proceso segundo. Y por eso nosotros tenemos denunciado a una persona del CTI, que además hay que complementar las denuncias por la parcial transcripción de los audios y por audios que alteraron. Y al alterarlo cambian totalmente el sentido. Cuando se dice en un audio que se quiere evitar que borren unas pruebas, en la transcripción ese investigador pone, el que hizo la transcripción en el CTI, dice que proponemos o sugerimos que hay que borrar las pruebas, hay que quemar la prueba. ¿Cómo le parece? Y entonces es bueno hablar con los abogados, porque me han dicho los abogados que la persona que estaba haciendo la interceptación dijo, no, pero es que ustedes me pusieron a interceptar a Nilton Córdoba, y esa es la voz de Álvaro Uribe. Dijeron, siga. Entonces después dijo la Corte que era un hallazgo imprevisto, pero que había que validarlo como prueba. Primero, es muy abusivo, pero segundo, es que a mí no me da miedo que oigan todas las conversaciones, nada tengo que esconder. Primero fueron ilegales esas interceptaciones, pero segundo, lo de fondo, lo material, lo concreto, no hay una palabra mía que viole la ley, doctor Fernández. Bueno, presidente, y entonces el primer proceso en el que usted pide ser oído en versión libre y no se la reciben, ese primer proceso es ¿por qué? Ese primer proceso es por lo siguiente, porque en 2012, nosotros denunciamos al señor Cepeda. ¿Por qué lo denunciamos? Por lo que expresó ese testigo del caso del doctor Luis Alfredo Ramos, que le habían ofrecido beneficios para acusar no solamente al doctor Luis Alfredo Ramos, sino a mi amigo, a mi hermano y a mí. Nosotros denunciamos en 2012 a ese señor, y porque el señor Cepeda, a través de una ONG cercana a él, le pagó a la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve. Eso es 2012. En 2014, doctor Fernando, le adjuntamos otros elementos a ese proceso. Días antes de ese debate en el Senado contra mí, que lo hizo el señor Cepeda, y Juan Manuel Santos le ordenó al presidente del Senado que tenían que hacer ese debate contra mí, como me lo dijo el presidente del Senado, días antes. Llega un abogado a mi casa y yo no lo conocía, me dice, yo soy Wilcer Molina, usted no me conoce, en mi casa lo queremos mucho a usted, mi papá vota por usted, lo aprecia mucho. Me dijo que él es abogado, que recorría cárceles y que 2 presos le habían dicho que les ofrecían beneficios para que me acusaran. Yo dije, hombre, que le den una declaración a unos investigadores. Me las trajo. El mismo día del debate llevé esas declaraciones por escrito, tomadas por investigadores debidamente registrados a la Corte Suprema. Eso es 2014, doctor Fernández. Y en 2010, entonces, denuncia en 2012. Se adiciona la denuncia en 2014. Nada pasa. Proceso electoral del 2018, plena campaña, donde con todas las infamias contra mí me quitaron 1,5 millones de votos. No fueron capaces de combatirme políticamente, me combatieron fue con infamia. Oiga lo que pasa en 2018. La Corte produce un auto, una resolución, donde le da un inhibidor del señor Cepeda y dice que se abre investigación contra mí por manipulación de testigos.
Le pido versión libre. Hasta la fecha no he dado la versión libre. ¿Qué pasó con el señor magistrado Barceló? El señor magistrado Barceló, en pleno proceso electoral de 2018, le decía a Felipe López y a otros periodistas de Bogotá, se lo decía a otros magistrados, a magistrados de otras cortes, y todos lo han contado, que iba a meter a la cárcel a Uribe, que lo llamaba indagatoria. Y estaban adelantando ese proceso que nunca supe, que nunca nos comunicaron, que es el otro en el cual me llaman a indagatoria, doctor Fernando. Entonces, entonces, hay dos procesos, deberían estar acumulados, porque los dos son sobre el tema de los testigos. Y en uno, ya le conté ya los dos, hay otros temas, pero usted es el que conduce la entrevista. Bueno, presidente, todos los textos de derecho procesal penal está dicho que la indagatoria es el gran elemento de defensa que tiene el sindicado. La indagatoria, como nos lo recordaba un viejo profesor de Derecho Penal nuestro, el doctor Gustavo Urjuela Hidalgo, tiene un nombre muy feo, pero una realidad muy distinta. Es que la indagatoria está edificada para que el reo se defienda, para que cuente su verdad, para que le explique y para que le explique con toda nitidez ante quien han de ser los investigadores de su caso. Y a usted lo citan a indagatoria, pero nunca le ponen fecha a esa indagatoria. Es lo que hemos entendido. ¿Estamos en lo correcto, presidente? Doctor Fernando, primero le pusieron fecha, después la aplazaron. Yo quedé muy extrañado y dolido, porque de todas maneras que lo citen a uno a una indagatoria en Colombia, la gente piensa, este es un bandido. Hay unos indicios muy graves contra este señor. Es una afectación muy grave de la honra, de la reputación. Ha habido dos temas que la han demorado. Un tema, en la corte se creó la sala de instrucción, la primera instancia, para que pueda haber las dos instancias, y eso demoró. Segundo, los abogados míos, por las circunstancias dichas y porque cuando ya estaba aprobada la doble instancia, lo asumió, el tema estaba en la sala penal, los abogados míos presentaron el recurso en unidad. Yo no quise. Yo quería salir de eso rápidamente y que fuera lo que fuera, y dije, yo defiendo mi honra desde la cárcel o desde la libertad, pero es un designio de mi vida defender la honra. Muy bien, entonces esto se demoró. Después llegó allí la doctora Cristina Lombana, que he conocido en la corte, porque pues yo voy a todas las citaciones. Yo no la conocía, entonces la recusaron, que por haber sido miembro de las Fuerzas Armadas no podía conocer casos contra mí. Eso también demoró. Después dijeron que no aceptaban la nulidad. Vino la reposición. La reposición la fallaron en julio y la comunicaron a los medios de comunicación hace 2 días, después de que había salido el escándalo del audio alterado, porque la otra cosa es que han filtrado eso selectivamente a periodistas cuyo oficio es calumniar. Yo creo que hay una ilegalidad muy grave en Colombia. A usted, porque a usted no le filtran un audio de esos. Periodistas calumniadores se los filtran. ¿Hasta cuándo el país hasta cuándo el país y los colombianos tenemos que soportar eso? Entonces, todo eso ha demorado la indagatoria. Y yo sí creo una cosa, hombre, por lo menos antes de indagatoriarlo a uno, deberían practicar todas estas pruebas, que los investigadores nuestros han hecho un trabajo exhaustivo. Y con todos esos testigos, vea, por ejemplo, otro de los casos, y entonces por eso soy manipulador de testigos. Yo estoy en San Francisco, Cundinamarca, un sábado, doctor Fernando, en plena campaña. Se me acerca un hombre joven, fornido, moreno, y me dice, ay, yo soy fulano de tal, yo soy reinsertado. Yo he visto a doña Lina y a sus hijos en Medellín. Le tengo que contar que a mí me visitaban a ofrecerme beneficios para que lo acusara a usted.
Lo monto en un vehículo y le digo, este es el coronel fulano de tal, este señor es el conductor, este es el doctor Juan Manuel Daza, que me acompaña, son testigos de todo lo que usted me diga. Me dijo eso, que CPA le había ofrecido beneficios para que me acusara. Eso es sábado. El lunes, doctor Fernando, el lunes la Corte tenía un memorial nuestro en ese sentido. Y sin embargo aparece como que yo fuera el que manipula al señor. Veamos el caso de una fiscal que está presa, Itayeni, algo así. En el Parlamento hubo un señor, yo no recuerdo bien el nombre de esa fiscal, pero el caso ha sido muy sonado, porque ella en estos días ha hablado de un principio de oportunidad y dice que ella conoce todos los montajes contra mi hermano y contra mí. A mí me abordó el doctor Hernando Torres Barrera, boyacense probo, conocido en el mundo del derecho y de la política, y me dijo, vea, mi familia es amiga de la familia de esta señora fiscal que está presa, y esta señora dice que conoce el montaje contra su hermano y contra usted. Por eso fue a hablar Diego Cadena con ella. Y entonces también el tema lo interceptan y entonces ponen como que la estuviéramos manipulando. Los investigadores míos han recogido todas esas pruebas. Esas pruebas las tenemos, pero para refutarle a la Corte. Yo sí creo que ya que no las practicaron antes de llamarme a indagatoria, por lo menos uno esperaría que las practiquen y rápidamente, doctor Fernando, porque es que esto no son inventos. Hernando Torres Barrera es un hombre muy serio, un hombre de muy buena reputación, muy conocido sobre todo en Boyacá, donde vive, y él es el que me dice eso, y por eso es que mi abogado llega donde esta fiscal que está recluida en una cárcel. Señor presidente, dice usted en alguna parte que está acusado por manipular testigos y por pagarle a los testigos por comprar el testimonio de personas. ¿Le entendimos bien? Y en caso afirmativo, ¿usted qué le pagó, a quién y por qué? A nadie, doctor Fernando. A nadie. ¿Cómo le parece? A nadie, doctor Fernando. Pero lo acusan. No hay una sola prueba. Ellos dicen manipulación y soborno de testigos. Por eso, el soborno implica un pago. ¿Cómo le parece, doctor Fernando? A nadie, doctor Fernando. Pero es que eso se deriva de las mismas interceptaciones contra mi persona. Y ahí es donde digo yo que también hay una manipulación, porque los investigadores me muestran un audio donde estoy yo hablando con el doctor Cadena. Creo que es sobre esta fiscal que está presa. En el audio le digo y él la acepta. Todo tiene que ser muy legal. Todo de acuerdo con la ley. Lo único que necesitamos nosotros es que diga la verdad. Y solamente transcribieron en el CTI la primera parte de ese audio, donde tampoco hay nada malo. Él me está contando la conversación con ella, pero no transcriben esa otra parte donde yo repito lo que digo en todo, que es un elemento transversal de las 21.000 interceptaciones. Todo tiene que ser de acuerdo con la ley. En ninguna parte, no hay una palabra mía de la que se pueda derivar, que sea siquiera un indicio de que estábamos manipulando o sobornando testigos. Lo que hay es allí fue una carga pasional en mi contra. Mire, dos de los magistrados auxiliares de la Corte que están en el proceso contra mí, manipuladores de esto, están hoy como magistrados de la JEP. ¿Cómo le parece, doctor Fernando? Una señora Sandra y un señor Cortés, manipuladores contra mí, y están hoy en la JEP. Bueno, pero eso no es de extrañar, presidente. A la JEP fueron a parar todos los amigos de las FARC, porque ese es un tribunal constituido para favorecer a los bandidos. Entonces no puede estar integrado todo por gente intachable, aun cuando hay algunas personas de muy buena reputación en la JEP, son la minoría.
De manera que eso no es de extrañar. Presidente, ¿quién lleva su negocio en la corte? ¿Quién lo impulsa? Por ejemplo, ese caso dramático y que no tiene antecedentes en Colombia, de que buscando las grabaciones de un señor fulano se aparecieron unas grabaciones suyas de pura casualidad y las toman y siguen adelante y siguen diciendo que esa prueba es válida. ¿Quién es el magistrado ponente de todos esos esperpentos? Eso todo inicialmente lo hizo el doctor Barceló con la compañía del Correcto. doctor Hernández. El doctor José Luis Barceló en la compañía del doctor Hernández. Yo con estos magistrados nuevos de la sala de instrucción, todo el respeto, no tengo ninguna objeción y siempre que me citan a la corte allá voy. Pero es que le voy a contar otra cosa que me preocupa mucho del doctor Barceló. Ya que me notifican a mí el proceso, que repito, lo conocí porque me llama un señor de la corte y me dice, en el proceso tal le conceden la versión libre, que hasta el momento no me han llamado a darla. Y enseguida me dice, en el proceso, pero le abrieron un nuevo proceso que es este, y lo citan a indagatorio. Ese día hablo yo con Lina y digo, pues hombre, con esta afectación de mi reputación, con la necesidad de dedicarme a defenderme, con la pena que me da de estar en el Senado en esta situación, yo voy a renunciar al Senado y renuncio al Senado. Ayer dijo para un periodista de Blue Radio que yo no había mandado la carta. Mentiras, claro que la mandé. Ernesto Macías, que era presidente del Senado, la recibió. Esa misma noche, a un programa de Hora 20, donde discutían el tema, el doctor Barceló, presidente de la Corte Suprema, magistrado investigador que me llamaba a indagatoria, llamó a personas. No han negado esa llamada. Y una de las cosas que dijo es que tenemos agarrado a Uribe y renuncia porque quiere escabullirse de la Corte. ¿Cómo le parece? ¿En qué país del mundo el presidente de la Corte, un magistrado bien destacado de la sala penal, hace eso? En ningún país democrático. Y este señor hizo eso, doctor Fernando. Eso lo dijo. Ayer me pregunta un periodista que a todos escribe contra mí en Blue Radio. Y entonces, usted primero dijo que yo no había mandado la carta de renuncia al Senado. Es mentira, la mandé. Fue una decisión tomada con mi señora. Después la retiré. ¿Por qué la retiré? Porque yo no podía dejar que quedara en el aire lo que el señor Barceló le dijo a un programa, a los que estaban en un programa radial, que yo estaba renunciando al Senado para escabullirme de la Corte. A mí me parece la mayor gravedad que el presidente de la Corte, un magistrado de esa importancia, quien me estaba investigando, primero le diga a periodistas que me va a indagatoriar, le haga saber a otros magistrados y de otras cortes, por ejemplo, también la ministra de Justicia, la anterior ministra de Justicia, no, es que voy a meter a Uribe a la cárcel, lo voy a indagatoriar. Llame a Hora 20 a decir eso. Hombre, eso es muy grave. Todo fue un proceso de descrédito contra mi persona en plena etapa electoral. Claro, todo en plena etapa electoral porque hay que producir esos resultados y porque hay que no producir votos en contra suya, pero sí neutralizar los votos de la gente que diga, bueno, ¿qué es lo que pasa con el presidente Uribe? Pero esto es inaudito, presidente, y entre las muchas cosas inauditas yo quiero insistir en la equivocación de teléfono. ¿Eso fue también el doctor Barceló o quién fue el que se equivocó de teléfono? Y por buscar el teléfono de un personaje, me parece que del departamento del Chocó que estaban investigando, o manes de la suerte, aparece que es el teléfono suyo y le graban a usted las conversaciones. Y dicen que esas conversaciones son válidas dentro de ese proceso en el que no había sindicación ninguna en contra suya porque estaban investigando a otra persona. ¿Quién es ese investigador? Esas interceptaciones las están haciendo en el CTI y la persona que opera eso le dice a un investigador allá, a quien denunciamos, le dice, es que esta es la voz de Uribe. Ese investigador dice, la persona que denunciamos, me lo han informado los abogados, dice que él consultó y que le dijeron que siguiera interceptándome.
quien le dijo al público, a la opinión pública, porque ayer lo sacó Caracol, que esas interceptaciones son legales, es el mismo doctor Barceló. Entonces, asumamos esta tesis jurídica, que es un hallazgo, y que en ese hallazgo, que fue totalmente inesperado, me encontraron en flagrancia. Entiendo que tienen que seguir, aquí hay un delito, pero es que no hay una sola palabra mía que viole el Código Penal. Entonces, primero, entran a interceptarme ilegalmente. Segundo, no hay una palabra mía que viole el Código Penal. Y tercero, me llaman a indagatoria. Lo llaman a indagatoria, pero no le ponen fecha para la indagatoria. De manera que lo dejan con el carácter de indagatoriado, pero sin el derecho a decir en la indagatoria lo que usted deba decir en su defensa. Ese sí es, pues, otra vez el mundo de Kafka al que nos estamos acostumbrando en Colombia, presidente. Sí, y ya le expliqué por qué las demoras de la indagatoria. Yo creo que sí habría sido justo, doctor Fernando, con cualquier ciudadano, con mi persona como ciudadano, que un proceso que yo no conocía, cuando la Corte sabía de mis declaraciones públicas que yo he dicho, tengo un designio de vida, que es quitarme la infamia desde la cárcel o desde la libertad, sí habría sido justo que hubieran practicado unas pruebas, me hubieran notificado un proceso, me hubieran llamado a una versión libre antes de llamarme a indagatoria. Es que un jurista como usted sabe qué es la indagatoria, pero la opinión pública le hablan de indagatoria y la opinión pública piensa, este es un bandido. El daño reputacional que me han hecho es muy grande. Y a mí me duele mucho, porque yo he trabajado por Colombia con amor a la patria y con total honradez. Por eso me duele mucho mi reputación. Yo no soy cínico en materia de reputación, doctor Fernando, y le damos la cara a todo esto. No sabe cuánto le agradezco a usted permitirme hacer estas precisiones, doctor Fernando. Ni más faltaba, presidente, no me tiene que agradecer, son nuestros oyentes los que están apasionados siguiendo sus palabras, porque usted tiene derecho a defenderse, es el derecho que no se le puede negar a nadie, nunca, en ninguna circunstancia. Y usted tiene derecho a expresar su verdad, y la hora de la verdad está para eso, para recoger la verdad donde quiera que se encuentre. Presidente, esto es una defecio, este es un exabrupto, esta es una ruptura de todos los principios esenciales del proceso en contra suya por razones eminentemente políticas. Usted es un perseguido político de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por estar con nosotros, señor presidente. Doctor Fernando, a usted, a su equipo de colaboradores en la hora de la verdad, los oyentes, infinita gratitud. Buen día y muchas gracias.